Capítulo 125. Shanks furioso. Si Kizaru no se hubiera enfrentado a los dragones celestiales y se hubiera vuelto gradualmente indiferente después, la gran era pirata de Roger no habría progresado tan bien. Maldita sea. Ese bastardo de Kizaru. Marco, quien había quedado inconsciente por Barba Blanca, recuperó la consciencia gracias a la habilidad de la fruta Hormorn de Ivankov. Al ver cómo Kizaru masacraba a los piratas pelirrojos, que cubrían su retirada, incluso el habitualmente sereno Marco casi no pudo evitar lanzarse a luchar a muerte contra él. No era solo por los piratas pelirrojos, y más importante aún, era por venganza contra Barba Blanca. Tranquilo, Marco. Ahora mismo, solo tú puedes guiarlos de vuelta al nuevo mundo. ¿Quieres que papá muera con remordimientos? La vista, ensangrentada, rugió. Salvo por Jozu Diamante, quien poseía una resistencia excepcional, todos los comandantes de división de los piratas de Barba Blanca estaban cubiertos de heridas. De no ser por su determinación de cumplir el último deseo de Barba Blanca, algunos no habrían podido resistir más. Incluso Ace había agotado su resistencia protegiendo a sus camaradas. Si la lucha continuaba, podrían no tener fuerzas suficientes para activar las habilidades de su fruta del diablo. Irónicamente, quien estaba en mejor forma era el propio Marco. Noqueado previamente por Barba Blanca y con extraordinarias habilidades regenerativas, ahora era el más capaz entre los comandantes. Precisamente por eso Vista quería que Marco asumiera la responsabilidad de liderar a su tripulación de regreso al nuevo mundo y sobrevivir. Entiendo. Todos, suban al barco. Déjenme el resto a mí. Marco apretó los dientes con tanta fuerza que casi le sangraron las encías, apenas conteniéndose para no cargar contra Kizaru. En tan solo unos segundos, comprendió que si los piratas de Barba Blanca lograban retirarse con éxito, con Dragon, Rayleigh y Shanks en el campo de batalla, los tres podrían escapar libremente sin ningún obstáculo que los detuviera. Incluso si la armada fuera más fuerte, no habría forma de que pudieran derrotar a tres potencias de primer nivel a la vez. A menos que estuvieran dispuestos a convertir Marineford en ruinas, e incluso entonces, no era seguro que pudieran detener a Dragon y a los demás. Con eso, Marco se transformó de nuevo en un fénix y voló hacia la zona más caótica del campo de batalla, donde la armada y los piratas se enfrentaban con mayor ferocidad. La situación con los piratas pelirrojos no era algo de lo que tuviera que preocuparse. Lo que debía asegurarse era que los piratas de Barba Blanca no se convirtieran en un peso muerto para sus aliados. El rayo cegador que había engullido a docenas de piratas pelirrojos finalmente se disipó. Era la primera vez que Kizaru desplegaba una técnica de liberación rayo de esta magnitud. Había consumido demasiado chakra accidentalmente. Afortunadamente, con su físico, incluso sin el llamado cuerpo sabio, sus reservas de chakra no eran inferiores a las de Ashirama Senju en su mejor momento. Una técnica de esta magnitud podría desatar 100 más. Solo necesitaría descansar unos minutos después. TSK. Te pasaste un poco, ¿eh? Los quemaste hasta convertirlos en carbón. Kizaru se pellizcó la nariz con cierto disgusto. Con docenas de cuerpos carbonizados por su rayo, el hedor era insoportable. Kizaru. Un rugido feroz y desolado resonó en el campo de batalla. Shanks, con el cuerpo medio quemado por el magma, cargó directamente contra Kizaru. Ni siquiera Akainu, a pesar de hacer todo lo posible por detenerlo, pudo contenerlo. Cuando Shanks luchó con su vida en juego, incluso un almirante de flota como Sakazuki tuvo dificultades para contenerlo. Pero Sakazuki había dejado su marca. Todo el costado de Shanks estaba quemado por el magma, con el rostro deformado por la furia. Parecía menos un hombre y más un demonio del infierno, envuelto en fuego fundido. TCH. ¿Qué tipo más violento? Kizaru, con indiferencia, extendió la mano al aire y desenvainó una espada de luz. Porque esta vez Shanks no se andaba con rodeos. La intensidad de su haki del conquistador significaba que, si Kizaru no se tomaba la pelea en serio, podría acabar perdiendo. Corte supremo descenso divino. El estoque de Shanks relucía al volverse completamente negro. Solo los mejores espadachines, aquellos que habían perfeccionado su haki de armamento durante incontables años, podían teñir sus espadas de negro para siempre. Al blandir su espada, su colosal haki del conquistador se enroscó a su alrededor con un ataque imparable, como una deidad que descendiera del cielo, aniquilando a todos los demonios y monstruos a su paso. Ame no Murakumo no Tsurugi. A Kizaru no le interesaban las técnicas llamativas.
A su nivel, la espada de luz que forjó con su maestría con la Pika Pika no Mi estaba a la altura de las 12 espadas de grado supremo. Pero como Shanks había perdido la cabeza, Kizaru decidió otorgarle el mismo respeto que le había brindado a Barba Blanca. El 40% de su fuerza real. Sonido metálico. La espada negra se topó con la espada ligera. En el momento en que sus armas chocaron, su titánico Haki del Conquistador explotó, envolviendo a Marineford en una tormenta de poder puro. Incluso los seres del almirante en la cima del mundo quedaron momentáneamente aturdidos por el impacto. Desde el punto donde sus espadas se cruzaron, una ola de relámpagos negros como la pólvora detonó por el campo de batalla. El aire mismo se partió. La presión de sus espadas casi destrozó el espacio mismo. Auge. La presión de la espada, comprimida al límite, explotó repentinamente, abriendo enormes cráteres en forma de abanico de cientos de metros de ancho a ambos lados del campo de batalla. Todos los que se encontraban dentro del alcance quedaron instantáneamente aplastados en una niebla sangrienta. Sin embargo, más que un final, esta aterradora colisión fue como el preludio de una batalla aún más feroz. Al presenciar la masacre de sus compañeros, Shanks perdió el control por completo y desató todo su poder. Por un instante, estuvo a la altura de Kizaru, quien solo usaba el 40% de su fuerza. Sus espadas parecían atraídas magnéticamente entre sí, chocando una y otra vez. Cada impacto temblaba por todo Marineford. Era un campo de batalla legendario. Enormes espadas voladoras y destellos cegadores surcaban el aire, aniquilando sin piedad a cualquier desafortunado transeúnte que se acercara demasiado. Al poco tiempo, tanto marines como piratas retrocedieron instintivamente, reacios a quedar atrapados en el fuego cruzado del duelo entre Kizaru y Shanks. Solo Dracule Meowth se mantuvo firme, con sus ojos dorados brillando mientras observaba la batalla. Si no fuera por el último atisbo de racionalidad que lo frenaba, a Meowth no le habría gustado nada más que cambiar de lugar con uno de ellos o, mejor aún, unirse al duelo definitivo entre los mejores espadachines del mundo. Es mocoso de Shanks, sí que ha heredado la habilidad con la espada de Roger. Rayleigh observó el choque conmocionado. Que Kizaru fuera un monstruo era una cosa, pero Shanks lo había superado incluso a él. Pensarlo le hizo reír amargamente a Rayleigh. Si Kizaru hubiera demostrado esta fuerza en Sabaody, Dragón ya habría tenido que liberarlo de Impel Down. Shanks. Tú puedes. Acaba con ese maldito almirante. Luffy, envuelto en gruesas vendas y con solo la cabeza libre para mover, estiró su cuello lo más que pudo, llorando y gritando palabras de aliento a Shanks con todo lo que tenía. De no ser por Sabo, que lo sujetaba, Luffy ya habría ido a vengar a Lucky Roux y a los demás. Después de todo, salvo el propio Shanks, la mayoría de los piratas pelirrojos eran sus amigos. Kizaru-sama brilla como siempre en combate. Captura cada instante. No quiero perderme ni un segundo. Hancock se desmayó mientras gritaba órdenes a su mascota serpiente, que no solo tuvo que sostenerla para tener un mejor punto de vista, sino que también tuvo que usar su cola para sostener un Denden Mushi, grabando cada segundo de la pelea de Kizaru. A pesar de sus heridas, el enfurecido Shanks desplegaba una fuerza que lo equiparaba al más fuerte de los 4 emperadores. Sin embargo, el poder de la ira tenía sus límites. Por mucho que deseara abatir a Kizaru y vengar a sus camaradas caídos, la fuerza de sus golpes se debilitaba lenta pero constantemente. Sonido metálico. Cuando sus espadas chocaron una vez más, Kizaru levantó una ceja ligeramente. Para ser sincero, el arrebato de Shanks lo había pillado un poco desprevenido. Normalmente, el tipo se comportaba como un tonto despreocupado y bondadoso, y rara vez se enojaba, ni siquiera cuando lo insultaban sus inferiores. ¿Quién habría pensado que ver morir a sus camaradas llevaría a Shanks a un frenesí tan aterrador? Aunque fuera temporal, el poder que desató fue suficiente para rivalizar con Barba Blanca en su mejor momento. ¿Entonces este es tu límite? A este nivel, jamás podrás vencerme. La expresión de Kizaru permaneció tranquila. Aunque el abrumador Haki del Conquistador de Shanks interfería con su Haki de observación, no lo necesitaba para ver la verdad. La respiración de Shanks se hacía más pesada, sus golpes perdían filo y su cuerpo estaba a punto de desmoronarse. Ese descontrolado ataque de poder claramente tuvo consecuencias. Y encima, para escapar de Akainu, Shanks había recibido un puñetazo de magma con toda su fuerza de Sakazuki. Si fuera uno de los señores de la Guerra del Mar más débiles, ni siquiera estarían en pie ahora. Te voy a matar.
Shanks gruñó entre dientes. Con su carácter tranquilo, nunca había experimentado una ira tan pura, ni siquiera cuando ejecutaron a Roger. Para Shanks, cada miembro de los piratas pelirrojos, incluso el recluta más nuevo, era un camarada valioso. Y ahora, docenas de ellos, incluyendo a Lucky Rocks, habían muerto a manos de Kizaru. Pase lo que pase, Shanks tenía que vengarlos. Ah, ¿sí? Pero tu espada parece decirme lo contrario. Kizaru rió suavemente mientras seguía avanzando, forzando lentamente la espada de Shanks hacia atrás. De principio a fin, solo había usado el 40% de su fuerza. El problema era que el arrebato de Shanks no era eterno. Si bien su ira le había permitido superar sus límites, no podía durar para siempre. Y ahora, finalmente había llegado a su punto de quiebre. Bastardo. Shanks apretó los dientes, sintiendo la aterradora fuerza que atravesaba su espada. Incluso en su estado actual de furia implacable, no pudo evitar sentirse impactado por la fuerza de Kizaru. Así que este era el monstruo de la marina. Contra el que incluso el capitán Roger había decidido no luchar. Por un fugaz momento, Shanks deseó poder preguntarle al difunto Barba Blanca cómo había logrado arrebatarle a Kizaru el título de el hombre más fuerte del mundo. Estaba dando todo lo que tenía, incluso rompiendo el pavimento de piedra bajo sus pies para dispersar la fuerza, pero era inútil. Su amada espada seguía siendo obligada a retroceder, centímetro a centímetro. Debo decir que viniste buscando pelea, así que no te vayas a llorar después porque acosé a un lisiado. Bromeó Kizaru, con su habitual tono lento y pausado, teñido de diversión. La expresión de Shanks se oscureció. Hasta ahora, nunca se había arrepentido de haber perdido el brazo. Apostar una extremidad por el futuro de la siguiente generación siempre le había parecido un trato justo. Pero en ese momento, la duda apareció. Si su brazo izquierdo todavía estuviera allí, ¿tendría la oportunidad de vengar a su tripulación? Y pensando más, dada su fuerza en ese momento, ¿podría haber salvado a Luffy sin perder su brazo? Su concentración flaqueó, y Kizaru lo notó al instante. Aprovechando la oportunidad, ejerció más fuerza, abriendo un profundo corte que dejaba al descubierto los huesos en el pecho de Shanks y haciéndolo volar. Destello. Ahora, en serio, Kizaru no iba a perder el tiempo como antes. En cuanto Shanks despegó, alzó de nuevo su espada de luz, listo para infligirle una herida que jamás olvidaría. Antes de que Rayleigh se revelara, Kizaru había considerado dejar vivir a Shanks para mantener el equilibrio del nuevo mundo. Pero con la llegada de Rayleigh, los restos de los piratas de Roger seguramente comenzarían a moverse. En ese caso, los piratas pelirrojos ya no eran necesarios. Los piratas de Roger, aunque más débiles que la tripulación de Shanks, tenían una reputación mucho mayor, lo que los convertía en una opción mucho más segura para la armada en el futuro. Eliminar a Rayleigh y su tripulación restante también sería mucho más fácil que lidiar con Shanks y sus endurecidos guerreros. Estallido. Se oyó un disparo. Una bala atravesó el torso de Kizaru. Claro que, incluso con haki de armamento, no le hizo ningún daño a su cuerpo de logía. Corte rápido. Kizaru no resultó herido, pero eso no significaba que lo ignorara. El golpe de su espada, originalmente dirigido a Shanks, ahora se redirigía hacia el origen del disparo. Mancha. El corte a la velocidad del rayo atravesó cientos de metros instantáneamente antes de que alguien pudiera reaccionar. El brazo derecho de Ben Beckman fue cortado. La sangre ni siquiera brotó de inmediato. Solo cuando su miembro amputado tocó el suelo comenzó a brotar como una fuente en miniatura. Se hizo el silencio. Hace apenas unos momentos, Shanks había estado defendiéndose contra Kizaru. Ahora, en cuestión de segundos, tanto él como su primer oficial habían resultado gravemente heridos. Perder su brazo derecho dominante significó que Ben Beckman nunca volvería a ser el mismo. No todos podían convertir una discapacidad en fuerza como el legendario espadachín manco, o incluso el propio Shanks. Maldita sea. El rostro de Rayleigh se ensombreció. Sin Shanks y su tripulación, terminar esta guerra rápidamente sería mucho más difícil. Lástima que Sengoku no estuviera dispuesto a permitirle aprovechar esa distracción. Al ver a Kizaru abatir a los capitanes de los piratas de pelo rojo en rápida sucesión, el almirante de flota se sintió al mismo tiempo sorprendido y emocionado.
Si la Armada pudiera eliminar a los piratas de Barba Blanca y a los piratas de Pelirrojo en un solo día, tal vez no pudieran erradicar la piratería por completo, pero este sería el momento perfecto para poner fin a la llamada Gran Era Pirata. Comparado con eso, no haber ejecutado a Ace sería una pérdida menor. Sin los dos emperadores, el nuevo mundo quedaría totalmente abierto a la Armada. Capítulo 126. La inquietud de los 5 ancianos. Lidiar con los emperadores restantes y otros piratas importantes ya no sería tan difícil sin el temor de unirlos bajo una causa común. La Armada podría atacar con toda su fuerza. Mientras tanto, lejos en el Nuevo Mundo, a bordo del buque insignia de la enorme flota de los piratas de las bestias, Kaido y sus hombres observaban el desarrollo de la batalla a través de una transmisión en vivo. Aunque la Armada y los piratas eran enemigos acérrimos, Kaido, quien controlaba el comercio de piedra marina, tenía una relación complicada con el gobierno mundial. Gracias a esos vínculos, había logrado que las imágenes de la guerra en directo se transmitieran directamente a su nave. Jajajaja. Así que los piratas de Barba Blanca por fin recibieron su merecido. Claro que sí. Aniquila a los piratas de Barba Blanca y Pelirrojos. Espero que la marina pierda algunos hombres más mientras están en ello. Los espectadores se burlaron y abuchearon mientras el caos se apoderaba de Marineford. Los piratas de las bestias festejaban y bebían mientras veían la retransmisión de la guerra. A estos brutos imprudentes no les importaban las consecuencias. ¿Por qué preocuparse de que sus labios perecieran y sus dientes se enfriaran cuando creían que Kaido era invencible? Incluso aquellos que habían considerado las implicaciones de la caída de los piratas de Barba Blanca y Pelirrojo sabían que era mejor no decirlo ahora. ¡Oh! Entonces Pelirrojo va a morir igual que Barba Blanca. Glup, glup, glup. Es monstruo Kizaru. Es incluso más fuerte que antes. Kaido estaba sentado en su trono de calavera, bebiendo sake y llorando a mares. No hacía mucho, se había enfrentado a la tripulación de Shanks, pero ahora lloraba como si lo estuviera lamentando. Por supuesto, a ninguno de los piratas bestias les extrañó. Su jefe era impredecible. Si Shanks entraba de repente por la puerta, Kaido podría agarrar su canabo y empezar a golpear. Sede de noticias de economía mundial en las oficinas de World Economy News, grandes noticias. Morgan se encontraba en la sala principal, revisando personalmente la avalancha de artículos que sus reporteros y editores estaban enviando a toda prisa. Cada pocos segundos, aparecía otra revelación explosiva en la transmisión de guerra, dejándolo en un estado de agonía y emoción. Grandes noticias. Muchas noticias. El secreto de la eterna juventud, oro puro. La muerte de Barba Blanca. El regreso de la mano derecha del rey pirata. La prueba de que el One Piece es real. Los piratas pelirrojos en ruinas. Es demasiado. ¿Por qué está pasando todo a la vez? Morgan estaba al borde de perder la cabeza por la emoción. Pero su personal no tenía tiempo para preocuparse por las teatralidades de su jefe. Estaban machacando sus historias con furia. Esta guerra había producido al menos una docena de titulares dignos de primera plana, y cientos de noticias importantes más. Si no publicaran los artículos antes que sus competidores, sería una vergüenza para el periodismo mismo. María Geoise, Tierra Santa. Mientras tanto, en la Tierra Santa de Mer y Geoise, los 5 ancianos no tuvieron más opción que ver la guerra a través de la transmisión secuestrada del ejército revolucionario gracias a que Kizaru les había colgado. Maldito Kizaru. Si perdemos el oro puro por su culpa, juro que no lo dejaré pasar. Marsaint, el mayor de los 5 ancianos, estaba temblando de furia. Incluso la visión de Barba Blanca muriendo a manos de Kizaru no hizo nada para disminuir su ira. La oportunidad de prolongar su propia vida le importaba mucho más que las muertes de 2 emperadores piratas juntos. Kizaru sigue siendo poderoso, dijo con calma el anciano más joven, Peter Saint. Ahora mismo, los piratas no parecen representar una amenaza para él. Si la armada acaba con más, solo aliviará nuestra carga. El oro puro ya había salido a la superficie. Con el poder y la influencia que poseían, incluso si se perdía, aún podrían rastrearlo. Por supuesto, el mejor resultado hubiera sido que lo tuviera en sus manos sano y salvo, sin ningún riesgo. ¿No te parece un poco excesiva la fuerza de Kizaru? El anciano calvo, vestido con kimono, habló en voz baja. Incluso con una simple transmisión, el dominio abrumador de Kizaru era palpable.
Se imaginó en el lugar de Kizaru enfrentándose a ese monstruo y llegó a una conclusión inquietante. Como el más fuerte entre los 5 ancianos, esta constatación lo inquietó profundamente. Kizaru siempre había sido el más rebelde de los altos mandos de la armada. Peor aún, los informes de inteligencia del PC sugerían que tenía vínculos complejos con el ejército revolucionario. E incluso ahora, la sospecha de que había asesinado a un dragón celestial nunca había sido completamente disipada. Si no fuera por su ilustre historial, no, y más importante aún, si no fuera por su gran poder, los dragones celestiales habrían exigido su ejecución. ¿Demasiado fuerte? No lo creo. Dijo el anciano barbudo con naturalidad. Kizaru fue un prodigio desde el principio. Aún ostenta el récord del ascenso más rápido a almirante en la historia de la armada. Estaba perfectamente bien con que Kizaru fuera lo más fuerte posible. Cuanto más fuerte era Kizaru, más posibilidades tenía de conseguir oro puro. La idea de la eterna juventud hizo que Bauchou Lisain sintiera una picazón de impaciencia. No podía esperar a verla ante él. Cierto. Mirando hacia atrás, es realmente asombroso lo lejos que ha llegado. Han pasado años desde entonces, y quizás sea natural que se haya vuelto aún más fuerte. Marsaint asintió. Incluso a lo largo de su larga vida, Kizaru fue uno de los guerreros más talentosos que jamás había visto. ¿Crees que todavía se está conteniendo? El anciano de cabello blanco se apoyaba en su bastón y su voz era grave. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Incluso el habitualmente relajado Bauchou Lisain enderezó inconscientemente su postura. Tal como estaban las cosas, el poder de Kizaru ya superaba al almirante típico por un margen claro. Esto todavía estaba dentro de su tolerancia. Pero si todavía estuviera ocultando toda su fuerza, eso sería un problema. No se conocía ningún almirante que estuviera un nivel por encima del resto. Parecía imposible, pero los ancianos habían visto cosas mucho más allá del sentido común. Si Kizaru fuera tan fuerte, incluso podría representar una amenaza para él. Y eso era inaceptable. No lo creo. Dijo finalmente Marsaint. Desde la caída de Joy Betos, desde aquel hombre hace 800 años, nadie ha alcanzado ese nivel. No importa lo fuerte que sea Kizaru. No puede romper ese límite. El mayor de los 5 ancianos, Marsaint, claramente sabía más que los demás. Pero eso se debía únicamente a que sus áreas de responsabilidad diferían. Después de escuchar su explicación, los 4 restantes asintieron levemente, aliviados. Cuando esta guerra termine, que Borsalino entregue el oro puro a Mer y Geoise. Ordenó finalmente el anciano calvo. Independientemente de si Borsalino realmente había superado los límites conocidos, asegurar el oro puro era su máxima prioridad. Ninguno de los otros se opuso. Incluso el más joven entre ellos estaba lejos de ser joven, no había razón para retrasar algo tan crucial. Mientras los 5 ancianos discutían su nivel de poder, el propio Borsalino estaba lidiando con un dolor de cabeza diferente. Querido mío. Esa era mi presa. Esdeat hizo pucheros mientras veía de Ben Beckman caer por la espada de Borsalino. Ella estaba ansiosa por estudiar cómo luchaban los guerreros más fuertes de este mundo. Aunque Ben Beckman no estaba al nivel de Dilocas, seguía siendo un digno oponente. Incluso con sus altas expectativas, tuvo que admitir que era una excelente presa. Ah, fue mi error. La próxima vez encontraré uno aún más fuerte. Borsalino se rascó la cabeza. Había derribado a Beckman sin pensar que había sido demasiado fácil. Él no era el tipo de persona que robaba muertes a propósito. Eso es una promesa. Esdead no insistió en el tema. Sin un brazo, Ben Beckman ya no le servía de nada. Cambiarlo por un favor de Borsalino valió la pena. Capitán. ¿Se encuentra bien? Shanks, aguanta. Capitán. Los miembros sobrevivientes de los piratas de pelo rojo se abalanzaron sobre ellos, algunos tratando de proteger a Shanks, otros listos para morir luchando contra Borsalino. Incluso Ben Beckman, a quien le faltaba un brazo, ignoró su agonía. Ni siquiera se molestó en recoger su miembro amputado mientras sus compañeros lo arrastraban de vuelta al lado de Shanks. Tos. Tos. Beckman, ¿estás bien? Shanks apenas logró despertar de su aturdimiento.
Su pecho todavía sangraba, pero estaba mucho más preocupado por la condición de Beckman. Sobreviviré. Parece que tendré que luchar con una sola mano, igual que tú. Beckman apretó el puño que le quedaba, mientras el médico de la tripulación, Doku, trabajaba frenéticamente para detener el sangrado. Bien. Te enseñaré a pelear así más tarde. Shanks exhaló, obligándose a calmarse. No importaba cuánta rabia sintiera, tenía que mantenerse racional. Borsalino, verdaderamente merecía el título de monstruo de la marina. Que gobernó una época. Shanks se había exigido más allá de sus límites. Había luchado con todo lo que tenía. Y aún así, todavía había perdido. Aún más aterrador en el punto máximo de su desesperación, cuando había exprimido hasta la última gota de fuerza que le quedaba. Él lo había sentido. Borsalino ni siquiera estaba dando todo. Shanks nunca habría creído una verdad tan absurda si no la hubiera experimentado de primera mano. No podemos seguir luchando, Shanks. Ben Beckman apretó fuertemente el brazo de Shanks. Él quería venganza. Pero si seguían luchando, los piratas pelirrojos serían aniquilados. Shanks era el capitán. Él tomó la decisión final. Pero como vicecapitán, Beckman no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo Shanks desperdiciaba su vida. Entiendo. Shanks respiró profundamente. No se preocupen, los sacaré a todos de aquí. Y algún día, los vengaré a todos. Este fue su juramento. Aunque le cueste la vida, él lo llevaría a cabo. Los restos de los piratas pelirrojos rugieron al unísono, jurando venganza eterna contra Borsalino. Desde el momento en que Shanks cayó a Beckman le está yendo mal el brazo a Shanks jurando venganza. Solo habían pasado unos minutos. Borsalino, después de haber apaciguado a Steak, volvió su atención a Shanks. Ya era hora. Marineford sería la tumba del emperador más joven. Capitán, vaya usted. Yo lo detendré. No, déjame. No podrá pasar. Váyanse. Les daré tiempo. Uno tras otro, los piratas pelirrojos dieron un paso adelante. Su tripulación era pequeña, pero cada miembro era excepcional. Incluso los de menor rango serían oficiales de otras tripulaciones piratas. Si se tratara de cualquier otra persona, podría haber mantenido la posición. Pero su enemigo era Borsalino. Un hombre cuyo poder desafiaba la razón. Todos vais a morir aquí. La voz de Borsalino era tranquila, pero sus palabras eran rotundas. A menos que te rindas. Entonces podría conseguir alojamiento permanente en Impel Down. A él no podría importarle menos su resolución. Este fue un momento histórico. Los piratas del pelo rojo serían su primer gran logro como almirante de flota. Guárdalo para ti, Borsalino. Shanks se quebró. Doku. Llévense a Beckman y a los demás. Salgan de aquí. Aún sabiendo que no tenía ninguna posibilidad, él abriría un camino para su tripulación. ¿Ah, sí? ¿Me ignoras? Borsalino suspiró. Él no los dejaría ir. Corte de arco de luz de hoja ligera. Con un destello de luz dorada, se movió para terminarlo. Capítulo 127. La resolución de Shanks. Brillantes destellos de luz atravesaron los restos de los piratas pelirrojos. Incluso después de la muerte de Barba Blanca, su tripulación al menos había logrado mantener cierta apariencia de estabilidad en el nuevo mundo. En contraste, los piratas pelirrojos no tenían un territorio definido. Sin su capitán, Shanks, el hombre que se había dedicado a mantener el equilibrio, sus vengativos subordinados no serían más que bombas de relojería, listas para explotar en cualquier momento. Aunque Kizaru no creía que pudieran causar muchos problemas, todavía no quería dejar que un grupo tan peligroso siguiera existiendo. Partida divina. En el momento crítico, Shanks dio un paso al frente una vez más. La herida en su pecho habría sido fatal para una persona común, pero para un luchador de élite como él, no era más que una lesión grave. Dos cortes chocantes, uno de oscuridad y otro de luz cegadora, colisionaron en el aire. Relámpagos negros y destellos radiantes estallaron hacia afuera. Las ondas de choque, feroces como una tormenta desatada, presionaron a los restos de los piratas pelirrojos que huían. Vamos. Confía en Shanks. Ben Beckman apretó los dientes y corrió hacia la Fuerza Roja. El grueso de la armada los atacaría pronto.
No podían permitirse contener a Shanks. Mientras Kizaru observaba a los piratas pelirrojos que huían, no hizo ningún movimiento inmediato para perseguirlos. En cambio, su mirada se dirigió a Shanks, cuyas intenciones asesinas eran palpables. Dicen que cuando una persona normalmente tranquila se enoja, es lo más aterrador de todo. Shanks quizá no fuera una persona tranquila. Pero para alguien que siempre reía y era despreocupado, su furia tenía un peso inesperado. ¿De verdad crees que puedes detenerme solo? Kizaru levantó una ceja, mirando brevemente la dirección en la que escapaban los piratas pelirrojos antes de hablar en un tono pausado. Shanks permaneció inexpresivo mientras levantó su sable, gripón. Sabía lo difícil que sería detener a Kizaru. Pero ahora mismo tenía una razón por la que debía triunfar sin importar el costo. Una violenta erupción del Haki del Conquistador explotó de ambos hombres, chocando como dos volcanes en colisión. Un relámpago negro crepitó y bailó en el aire, formando una tormenta de poder puro. Al observar más de cerca, la concentración más densa de esos rayos estaba claramente más cerca de Shanks. Entre los tres tipos de Haki, el Haki del Conquistador era el más singular. A diferencia del Haki de armamento y observación, que podía mejorar drásticamente el poder de combate incluso en un nivel básico, el Haki de un conquistador sin entrenamiento solo tenía el efecto de una intimidación indiscriminada. Pero una vez dominado hasta cierto punto, podría aumentar la fuerza de uno mucho más allá de lo que los otros dos tipos de Haki podrían lograr. Pruébame. La voz de Shanks era baja y resuelta. Él ya había tomado una decisión. No importaba lo que pasara, no importaba si moría aquí, tenía que detener a Kizaru. Kizaru no dijo nada en respuesta. Él simplemente dio un paso adelante. Auge. Un trueno silencioso pareció estallar en las mentes de todos en Marineford. Una aura casi opresiva surgió del cuerpo de Shanks, atravesando el cielo y separando las nubes oscuras que se habían reunido en lo alto. Su Haki del Conquistador se estrelló contra Kizaru como un maremoto imparable. La densidad del crepitante relámpago negro entre ellos se multiplicó por 10, entrelazándose en una vasta red de energía pura. En ese instante, todos en Marineford, excepto Shanks y Kizaru, quedaron paralizados por la abrumadora fuerza de su Haki combinado. Ese pelirrojo, ya no se aleja mucho de Roger, ¿eh? TCH, Kizaru disimuló muy bien su fuerza. Me dan ganas de pelear con él yo mismo. El vicealmirante Garp fue el primero en sacudirse el shock mental. Durante toda la batalla, se había estado conteniendo, lo que lo convertía, junto con Kizaru, en el que estaba en mejores condiciones. Muchos piratas habían tomado tontamente la inacción de Garp como una señal de esperanza. Y entonces se dieron cuenta de su error. Mientras observaba a Ace y Luffy escapar con éxito, el anteriormente sombrío Garp finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Supongo que no me queda más remedio que usar ese movimiento. Ojalá no llegue demasiado tarde. La segunda persona en recuperar la conciencia fue Dragón. A medida que la guerra se acercaba a su clímax, todavía necesitaba hacer todo lo posible para preservar la fuerza de la tripulación de Barba Blanca y los piratas de Pelirrojo. Uno por uno, Sengoku, Akainu, Aokiji, Rayleigh y Stead también se recuperaron. Por supuesto, los efectos del Haki del Conquistador eran limitados contra luchadores de primer nivel, por lo que incluso la brecha entre la recuperación de Stead y Garp fue solo cuestión de segundos. Ese chico pelirrojo, es fuerte. Sintiendo la presión que emanaba de Shanks, los ojos de Stead se iluminaron de emoción. Ella aún no había peleado con él directamente, pero el poder absoluto de su Haki del Conquistador, lo suficientemente fuerte como para afectar el mundo físico, era prueba de que él era al menos tan fuerte como ella, si no más fuerte. A Stead no le importaba acabar con enemigos débiles. Pero ella prefería luchar contra oponentes poderosos. Esa emoción de vida o muerte, la sensación de esforzarse más allá de sus límites frente a un peligro abrumador, era lo que le recordaba su infancia, cazando criaturas mortales en los páramos helados, donde un solo error significaba la muerte. Es hora de acabar con los piratas de Barba Blanca y Pelirroja de una vez por todas. Todos, a la carga. Por la justicia absoluta. Al final ya no quedó nadie para detenerlo. Akainu vio que los piratas de Barba Blanca estaban casi fuera del puerto, pero no dudó. Su objetivo siempre había sido convertirse en almirante de la flota y erradicar a todos los piratas.
Esa posición podría estar fuera de su alcance ahora, pero la oportunidad de aniquilar 2 tripulaciones de Yonko estaba justo frente a él. No había manera de que lo dejara escapar. Sí. Maten a los piratas. Por la justicia. Eliminémoslos. Los marines que se recuperaban apenas tuvieron tiempo de registrar lo que había sucedido antes de que el grito de batalla de Akainu los pusiera frenéticos. Avanzaron rápidamente y cargaron contra los restos en retirada de los piratas pelirrojos. Esta vez, no quedaron comandantes de división de Barba Blanca para contenerlos. No hay piratas pelirrojos de élite que actúen como retaguardia. Por primera vez, los marines pudieron hacer todo lo posible para llevar a cabo su matanza. Maldita sea. Estábamos tan cerca. Todos estaban a punto de salir. De pie en la proa del barco, Koala estaba tan ansiosa que casi lloraba. En el pasado, no tenía ninguna simpatía por los piratas, viéndolos como nada más que criminales. Pero ahora, sabiendo que los 2 hermanos menores de Sabo también eran piratas, las cosas eran diferentes. Además, colaborar con los piratas de Barba Blanca había sido decisión de dragón. Koala también había presenciado de primera mano cómo tanto los piratas de Barba Blanca como los de Pelirrojo se habían sacrificado para cubrir la retirada del ejército revolucionario. Naturalmente, su visión de estos piratas había cambiado. No hay nada que temer. Cuanto más desesperada sea la situación, más necesitamos que la gente se levante. Síganme. Belo Betty, comandante de las fuerzas orientales del ejército revolucionario, agitó su bandera, activando su habilidad fruta aclamadora. Una oleada de moral se extendió entre los piratas y los soldados del ejército revolucionario, quienes se unieron a su grito de batalla y cargaron contra los marines. Su intención era ayudar a los piratas pelirrojos a escapar. Cualquiera que sea el motivo, le habían hecho un gran favor al ejército revolucionario. Sin ellos, incluso con la tripulación de Barba Blanca, escapar de la marina habría sido casi imposible. Shanks. Beckman. Voy a salvarte. Luffy, apenas tratado pero ya lleno de energía, se lanzó al frente, gritando a todo pulmón. Sabo y Ace le siguieron de cerca. Los 3 hermanos, criados juntos desde la infancia, eran tan resistentes como las cucarachas. A pesar de haber sido golpeados hasta el borde de la muerte, ya estaban de pie nuevamente y cargando hacia adelante. Detrás de ellos, los piratas de Barba Blanca y los soldados revolucionarios avanzaron, envalentonados por el estímulo de Belo Betty. Incluso los antiguos prisioneros de Impel Down encontraron el coraje para atacar a los marines. HMPH. Se están precipitando hacia la muerte. Gran erupción. Akainu se burló cuando vio que los piratas no se retiraban, sino que se atrevían a contraatacar. Especialmente Ace Firefist Ace tuvo la audacia de correr directamente hacia él. Desde la distancia, Akainu lanzó un puñetazo. Un torrente de lava fundida brotó de su puño derecho como una erupción volcánica, con el objetivo de cortar la retirada de los piratas pelirrojos. Pero su ataque no solo los tuvo como objetivo a ellos. Luffy y sus hermanos, junto con la vanguardia de piratas y revolucionarios, quedaron atrapados en su mortal camino. ¡Uah! Luffy instintivamente saltó, listo para devolver el golpe. Pero Ace y Sabo lo tiraron al suelo. Puede que Shanks pareciera impotente ante Kizaru, pero eso no significaba que los demás pudieran tomarlo a la ligera. Cualquiera que se enfrentara a él sería cortado en 18 pedazos en segundos. Akainu podía ser un poco más débil que Shanks, pero aún estaba mucho más allá de lo que Luffy, que recién había aprendido el haki de armamento, podía manejar. ¡Qué fastidio, Morley! Belo Betty mordió su cigarrillo y agitó su bandera, gritando. Ya viene, ya viene, ya viene. Antes de que las palabras terminaran, el suelo tembló. El comandante del ejército occidental, Morley, llegó con una roca gigantesca, obligando a los piratas y revolucionarios a dispersarse. Auge. El puño fundido de Akainu se estrelló contra la roca, rompiéndola en forma de media luna. Trozos de piedra y lava salieron disparados hacia afuera, amenazando con engullir a los piratas y revolucionarios que estaban detrás de ellos. Pero en el momento crítico, una enorme ola de arena dorada cayó del cielo, formando una barrera protectora. La arena se acumuló sobre la roca en ruinas, tomando la forma del antiguo señor de la guerra cocodrilo. TCH. Te salvé la vida otra vez, sombrero de paja.
Ahora me debes una. Las arrogantes palabras de Crocodile fueron interrumpidas cuando Luffy lo ignoró por completo y corrió junto a él hacia los heridos piratas pelirrojos. Su ojo se movió con irritación. Beckman. Yasop. ¿Estás bien? Luffy miró ansiosamente el brazo herido de Beckman. Incluso con su habitual actitud despreocupada, entendió lo que significaba perder un brazo para alguien como Beckman. Jaja, no te preocupes, no es nada. Ahora Shanks y yo tenemos un brazo cada uno, equilibrio perfecto. No puedo creer que hayas crecido tanto. Beckman, pálido por la pérdida de sangre, forzó una sonrisa. En cierto modo, Luffy había crecido bajo su supervisión. En aquel entonces él era apenas un niño pequeño. Ahora, él estaba con ellos en Marineford, luchando en una guerra entre leyendas. Yasop está gravemente herido, pero debería estar bien. Jajaja. Ese pequeño Luffy bebedor de leche por fin tiene edad para beber. Derrotemos a esos malditos marines y luego celebremos un festín. A pesar de sus devastadoras pérdidas, los piratas pelirrojos no se dejaban llevar por la desesperación. En cambio, se rieron y bromearon como si no estuvieran siendo perseguidos por un almirante. Adelante. Ahora nos toca cubrirlos. Ace habló con profunda gratitud. Si los piratas de pelo rojo no hubieran llegado e intervenido, la tripulación de Barba Blanca no habría logrado salir con vida. Mi hermanito les debe mucho. Déjenos encargarnos del resto. Sabo habló con sinceridad. El ejército revolucionario también tenía una gran deuda con los piratas pelirrojos. Pero incluso sin esa deuda, eran camaradas que habían luchado codo con codo. Ninguno de ustedes se escapará. Antes de que los piratas de pelo rojo pudieran responder, Akainu, con todo su cuerpo en llamas con magma y humo negro, cargó hacia ellos. Detrás de él, más de 10 vicealmirantes de la marina y varios vicealmirantes gigantes lo seguían de cerca. Su intención era clara: aniquilar tanto a las tripulaciones piratas como al ejército revolucionario aquí mismo en Marineford. Sabo. Ace gritó, luego se transformó en llamas rugientes y se lanzó hacia Akainu. A pesar de que Sabo había estado desaparecido durante años, incluso perdiendo el recuerdo de Ace y Luffy cuando se reunieron, una palabra fue suficiente para que Sabo entendiera la intención de Ace. Concéntrate en el rescate. No te preocupes por Ace. Sabo contuvo a Luffy. Su objetivo era cubrir la retirada de los piratas pelirrojos, no verse envueltos en un combate a muerte con Akainu. Como usuario de la fruta del diablología, Ace podía defenderse siempre que se mantuviera cauteloso, podía ganar tiempo incluso contra Akainu. Insensato. Entonces muere junto a ese fracasado de Barba Blanca. Akainu se burló mientras las llamas se dirigían hacia él. No te atrevas a insultar a mi viejo. El rostro furioso de Ace emergió del fuego. Aunque sus fuerzas eran muy diferentes, él se negó a dar marcha atrás. Por un breve momento, los ojos de Akainu brillaron con satisfacción. Perfecto. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon.
Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.